una transmisión en vivo con el doctor Luis Fernando Rosas, analista político. A ver, la verdad es que este proceso político en Colombia ha sido por una campaña que la verdad en términos personales no ha sido baja, ha sido de odios, de resentimientos. He dicho que el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor Iván Cepeda deben ya presentar sus propuestas al país. ¿Qué piensan sobre los temas ambientales? Uno no puede decir medio. Anteriormente se utilizaba el término medio ambiente, pero es que el ambiente no es medio ambiente todo. Entonces es ambientales. Tiene el tema mineroenergético, el tema del empleo, el tema de las EPS, el tema de la salud ha sido complicado. El tema de la seguridad en Colombia. Yo he venido, usted sabe, Carlos, de mi experiencia con el doctor Álvaro Leiva por 25 años en los temas de paz. Es un hombre que toda la vida, 45 años, y he tenido la fortuna de estar a su lado en temas de paz. En el paso por la Cancillería de la República no estuve allí, ese es otro tema, pero lo que es en los temas de los procesos de paz en Colombia, pues la verdad es una autoridad que todo el país reconoce, solo aquellos que odian no. Pero en toda esta campaña esperamos que el debate presidencial que ha convocado los medios y que ya el doctor Cepeda ha invitado, no lo aceptó en la primera vuelta, ahora en la segunda. Doctor de la Espriella, pues el doctor de la Espriella dice que primero tiene que reconocer los resultados electorales. Ya el doctor Cepeda aceptó los resultados electorales en contra de la posición que tuvo el presidente Petro. Doctor Rosas, si en caso de que gane el doctor Abelardo de la Espriella, ¿qué parece? ¿Qué le espera al país? Pues esperamos que los programas y los compromisos adquiridos en su plan de gobierno se ejecuten e invitarlo a la tranquilidad, a que moderen el discurso y unan al país. Den ese ejemplo de unir a Colombia. Hace muchos años no he visto un gabinete de unidad nacional, Carlos. Desde el gobierno de Virgilio Barco Vargas no observo cómo el país no ha entendido, especialmente los gobiernos. Qué bueno ver de muchísimos sectores personas de peso. Ya ser ministro en Colombia ha perdido, digamos, el talante. Hemos observado ministros, algunos de peso, otros sin peso, y es lamentable, la verdad. Esperamos del doctor Cepeda o el doctor Abelardo de la Espriella gabinetes con gente seria, que se rodeen bien, no de la gente que ya ha tenido cargos y quieren repetir 3 o 4 veces el ministro del Interior. Eso ya el país, eso agota, porque van es por un cargo, pero no los problemas y soluciones de un país, las relaciones internacionales. Es un tema que está marcando hoy la agenda, especialmente con el gobierno americano. Y nuevamente lo repito, el odio, Carlos, el odio no puede ser un factor que determine una elección presidencial. Falta de estar. Muchos de ellos hoy eliminados, sacados del juego político, y Colombia de revisar una propuesta que le presentamos de segundas oportunidades. Si hemos perdonado a actores de la violencia en Colombia, hay que perdonar a actores políticos. Y hacia muy mediano plazo, hacia el país no lo crea, como lo está viviendo hoy, con las enmiendas en los Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Bolivia. Ya el presidente del Perú dice que hay que revisar el tema de Pedro Castillo. Hay que pensar en Colombia para rehabilitar políticos honestos, corruptos, políticos honestos
que han sido instrumentalizados, porque las fiscalías en algunas regiones y los entes de control están al servicio de los políticos que manejan esos temas para perjudicar a quienes sean verdaderas opciones políticas. Doctor Rosas, ¿cómo bajar la polarización que se está viviendo en este momento? Una polarización política entre los dos bandos. Pues lo mejor es evitar a quien sea elegido presidente de la República le baje a esos lenguajes, a que, lógico, hay que gobernar con quienes los acompañaron, y eso no gobierna, digamos, con personas que no estén comprometidas en su plan de campaña y de gobierno, pero lo que sea gente de peso y gente que no tenga ese odio en su corazón. Escuchaba yo a un senador electo de Salvación Nacional y igual el propio, el doctor Enrique Gómez, que en una entrevista con Julio Sánchez en estos días no lo dejó hablar, y se le nota, digamos, la impulsividad. Yo sé que tiene sus criterios y son respetables, pero dirigentes que expresen esas posiciones van a llevar al país a nuevos enfrentamientos. Y ya no enfrentamientos de lo que estamos viendo en el Atumbo, o en el Cauca, o en el Oriente, o en Antioquia, o en los antiguos territorios nacionales como en Guaviare, y otros más, o en Arauca. Van a ser enfrentamientos políticos. Ya la época de los chulavitas y los liberales y conservadores pasó hace muchos años, y eso no se puede repetir en Colombia. Necesitamos lenguajes que después sea elegido el doctor Cepeda, sea elegido el doctor de la Estea, conciten sin odios a quienes ellos quieran nombrar. Hoy el éxito electoral del doctor Abelardo de las Priellas es un plebiscito contra el gobierno. Lo mismo que hace 4 años el triunfo del doctor Petro fue ¿por qué? Primero, por la exagerada sanción del curador Ordóñez. Segundo, por el pésimo gobierno del doctor Iván Duque. Y entonces, eso sirvió para victimizar. Y tercero, por la excelente tarea como legislador que realizó el doctor Petro con las denuncias de corrupción y contra el paramilitarismo. Y eso le dio unos resultados tanto como alcalde como presidente de la República. Pero eso es otro. Y aquí las redes son fundamentales. Yo he tenido que bloquear a algunos amigos y les dije después de elecciones hablamos, porque los lenguajes de odio que se están enviando por las redes, eso no construye sociedad. Doctor Rosas, ¿no teme que ese lenguaje de odio lleve a una violencia en el país? Claro, Carlos, que les digo, mire, hemos visto cómo se han enfrentado ya seguidores de uno y otro sector, producto de ese lenguaje, digamos, la polarización es lógica y no es solo la de Colombia. Hoy los Estados Unidos está viviendo unas circunstancias complejas, y si uno revisa a todos los países, lógico, la polarización y los intereses deben primar, y eso es entendible. La política se volvió hoy de pasiones, lo que llamamos los politólogos el voto útil. Ya uno no sabe qué piensa en todos los temas, los candidatos esenciales, ya falta ese debate. Invito al doctor Cepeda y al doctor Abelardo de las Priellas para que un programa que nace de historia como la que fue construida por su padre Carlos Murciadén, Gonzalo Silva Rivas, desde El Espectador en la época de los Cano, y que usted ha seguido con ese apellido de tanta historia de una persona quien partió dentro de la Colombia, Carlos Murcia Cadena, análisis en la época de Luis Guillermo Troya, el doctor Pérez, del propio Edgar Artunduaga, y usted como un gran periodista colombiano, Edgar. Esos lenguajes que se hacían de ese periodismo de su señor padre, de Gonzalo Silva,
de Guillermo Pérez en El Tiempo, de Felipe López en Semana, del Verdadero Cambio 16, que se llamaba en la época, de medios que no eran tan polarizantes. Hoy algunos colegas tienen una camiseta muy fuerte y están incitando el país al odio. Es directores de medios de comunicación que no deben estar allí, le han faltado a la ética periodística. Mire mi lenguaje, yo que soy un comunicador social graduado, que terminé mis estudios, que no tengo lenguajes de odio, eso es lo que deben instalar los medios de comunicación. Pero hay directores de medios de comunicación o directores incendiando al país, y esos directores están haciéndole un gran daño a la ética periodística, al periodismo en sí y al país. Se puede decir, doctor Rosas, que es la primera vez en la historia política de Colombia que hay muy pocos debates entre candidatos presidenciales. Sí, Carlos, sí. La verdad es, estamos necesitando un debate para que el país identifique programas. El doctor Cepeda es un hombre serio, el doctor Abelardo de las Priella tiene su trayectoria como jurista, respetables los dos. Yo no considero con odio a ninguno ni al otro, me parece que son dos opciones válidas y serias por las que votó el pueblo colombiano, y son decisiones que debemos respetar inmensamente, porque esa es la voluntad popular, y entre la voluntad popular, Dios y la voluntad popular. Pero invitamos para que ese debate se realice. Lógicamente va a haber pullas, eso es normal en la política, pero una cosa son las pullas, temas frontales, que el país también no quiere aguas tibias, sino posiciones, pero el respeto hacia la forma de hacer política y a no dividir familias. Hoy hay familias divididas por la política, Carlos, familias. Me contaba hoy en un encuentro que estuve de Confemep, que dirige el doctor Laureano Suárez, Éxito, asistieron más de 500 emprendedores de Colombia, de cómo en el departamento del Tolima, especialmente en un municipio que llaman Atagaima, se enfrentó una familia, unos con Abelardo de las Priella y otras por Cepeda, y no se hablan entre los propios familiares, entre los propios hermanos y padres por política en el departamento del Tolima, y eso sucede. Me decía una señora exconcejal de Natagaima, decía, eso no puede estar sucediendo, que hogares de Colombia estén hoy divididos y peleando y enfrentados y no se hablan por la política. Eso no, porque pasan las elecciones y el odio queda. Por ejemplo, mire la forma como hizo la campaña de la doctora Paloma Valencia con Abelardo de las Priella. Puede que sí, muchos van a votar el doctor Cepeda, pero ahí quedaron cicatrices, y esas cicatrices son difíciles de borrar. Doctor Rosas, otro tema importante hoy. Hoy una juez un tribunal prohibió a Abelardo de las Priella a utilizar la palabra firme por la patria. ¿Eso qué significado tiene? ¿Eso no es un delito para pacifista? Tirar la palabra que, Carlitos, que me suena muy bajito, La tengo el palabra sonido bajo. firme por la patria. Es un eslogan respetable. Yo creo que, mire, el gran acierto de comunicación y de marketing, mi profesor Rodrigo Lozada Lora, lo recuerdo con cariño, cuando decía, en una campaña política hay que utilizar eslogan, procesos, y así lo utilizó en una época uno de los mejores publicistas para mí, a quien aprecio, admiro, y un gran amigo, Ángel Becasino. El mensaje tiene que ser sólido, contundente, que refleje lo que el país quiere, y ese fue el éxito de la campaña de Abelardo de las Priella. Firme por la patria, me parece, y póngale la raya al tigre, no más. Con eso logró un gran posicionamiento estratégico en el marketing. El marketing tiene lo que llaman las variables de impulso y de sentimientos, que hacen que los algoritmos que llegan al análisis de las estadísticas sean analizados también matemáticamente, y esas cifras sirven para medir lo que llaman los impulsos de la opinión, que son los sentimientos y las pasiones, que es lo que se mueve en una campaña política, a favor o en contra, no lo que piensan en muchísimos temas.
lo que llamamos el voto útil. ¿Cuál es su mensaje que quiere entregar en esta noche, faltando hace semana y media para las elecciones de la segunda vuelta presidencial? A ver, Carlos, el mensaje a los colombianos y colombianas es, primero, tranquilidad. Segundo, que las familias no se enfrenten por política. Ya estamos a pocos días. Claro, hay choques, hay respetos contra la personalidad de candidatos. He visto unas campañas con el otro de su vida, de su obra, de su físico, de su presentación. Cada uno tiene su estilo y por ese estilo votaron los colombianos. El país eligió esas dos fórmulas. Las otras no pudieron convencer a la sociedad. Mi invitación es a que en los días que faltan estudiemos las propuestas de los candidatos. Me gustaría escuchar también a la vicepresidenta, el doctor Cepeda, qué piensa. Porque esa, digamos, es una necesidad, porque se ha venido expresando el vicepresidente con éxito, que a mí me parece un acierto. Conozco familia Restrepo Abondano, su hermano o tío o primo Javier Restrepo Abondano, lo conocí porque vivió en mi natal Salamina Caldas y sé de la trayectoria de esa familia en cuanto al origen antioqueño y bogotano que ellos han tenido. Me parece que ese fue un acierto. Tienen que salir a opinar. Me pareció una salida falso que creo que ella corrigió y que algunos han utilizado, de decir que quienes nos educamos en universidad privada cometimos, digamos, errores, como robar. A todos, no, pero creo que corrigió y fue mal interpretada. Y qué bueno que esa mala interpretación salga a ella de sentirla, no en una sola declaración insignificante, sino con autoridad y firmeza, porque el país a lo que le va a votar es contra la equidad, por el tema de la salud, mayores oportunidades, especialmente, mire, en Bogotá, más de 400.000, decían, ¿de dónde salieron 2 millones más? Están votando los jóvenes de Colombia, ¡qué belleza! Más de 1 millón de jóvenes se inscribieron en este proceso electoral en Colombia. En Bogotá solo el doctor Cefair, cubriendo para un medio colega, yo estuve en Corferias, viviendo el día electoral, conversando, Mauricio, conversando con los delegados internacionales de Corferia, Carlos, y pude evidenciar cuando el registrador de Bogotá, es que en Bogotá se inscribieron 400.000 jóvenes, qué belleza que estén participando, y que esa abstención, que es algo por vencer, abstención por vencer, Carlos, que se superó ya del 51, creo que está llegando a 53 o 54, es maravilloso, porque todos le exigimos al Estado, pero ¿cuál es nuestro deber en el Estado? Y quiero hacer una pedagogía que en una de mis conferencias les comentaba, el voto en blanco. Escuchen muy bien, amigas y amigos. El artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, en su parágrafo primero, establece que si el voto, escuchen muy bien, la primera vuelta presidencial gana las elecciones, se repiten las elecciones con otros candidatos para la primera vuelta. Para la segunda vuelta presidencial no, porque fue un vacío que la Constitución Política de Colombia dejó. Para la Constitución Política de Colombia, el voto en blanco, con dolor lo digo, con un error constitucional, no tiene validez. Es un voto simbólico. En la primera vuelta sí. Entonces es una aclaración para aquellos muchísimos que he escuchado, amigos y amigas. Hoy en el encuentro de Confemep, algunos me decían, voy a votar en blanco. Le dije, no, y porque quiero que se repitan las elecciones. No se puede en la segunda vuelta, que quede muy claro. Y esa es pedagogía que le ha hecho falta a la registraduría, que viene haciendo muy bien, y felicito al registrador, porque
cumplido al país y reconocer con los delegados y con el Consejo Electoral y con los que estuvimos allí en Corferias ese excelente cubrimiento con más de 20.000 personas vinculadas a la registraduría, testigos electorales y en sus mesas. Es un éxito del sistema electoral. Ojalá la corrupción nunca más llegue a la registraduría ni al Consejo Nacional Electoral. Y otra para terminar, Carlos. Yo le preguntaba a un señor hoy, a los que han dicho, yo sé que por elecciones a la gente le da pánico la constituyente, pero ustedes creen que el Congreso es capaz de disminuir el tamaño. ¿Ustedes creen que el Congreso de la República es capaz de eliminar la comisión de acusaciones, hoy comisión de absoluciones? ¿Por qué en Colombia, Carlos, más de 13 departamentos no tienen senador de la República? Y esto no lo hace el Congreso. Entonces, ¿qué mecanismo vamos a utilizar para reformar el Congreso y la justicia? Porque en la región se está utilizando a la justicia para sacar a verdaderos estadistas del escenario político y a ellos hay que darles una segunda oportunidad o crear una ley de punto final que no solo es para los armados de Colombia, es también políticos honestos que han sido perseguidos, porque muchos fiscales y procuradores son cuotas políticas para tirarse a verdaderos dirigentes políticos en las regiones. Todo es producto de corrupción. Doctor Rosas, entonces, ¿para dónde iría el voto blanco? ¿Cómo, Carlos? Le pregunto para dónde iría el voto en blanco en esta segunda vuelta presidencial. Pues el voto en blanco, ojalá sea me acabo de explicar, ser mínimo. Ojalá me escuchen y ustedes amigos que me están viendo, Sally Medina, que un saludo. Gracias por enviarme rosas. Yo soy Rosas también, Sally, Luisando Rosas. Muchas gracias. A todos, a Gusto, a Rubio, a todos los que están hoy conectados. La verdad es que el voto en blanco tiene validez, vuelvo y repito, porque hace falta cultura política y pedagogía y que elijamos sin odio y que las familias, yo lo repito y lo repetiré mil veces, las familias no pueden dividirse por política. El caso que conocí yo hoy del departamento del Tolima me dejó impresionado. ¿Cómo es posible que los hermanos no se están hablando porque uno está con el Tigre y el otro está con Cepeda? No, las elecciones pasan y las familias son el núcleo de la sociedad en donde está el eje central de la economía real y del amor por Colombia. Por último, doctor Rosas, usted estuvo trabajando en alguna producción en Venezuela. ¿Cómo ve usted las relaciones del gobierno con el hermano país de Venezuela? La verdad, yo viajé mucho. Sí, Carlos, qué buena pregunta. Yo estuve buscando en Caracas, en la época en que estuvo el presidente Chávez, y hablé con el gobierno y con la oposición como académico, lógico, en coordinación con un hombre maravilloso en los temas de paz, que es mi amigo, lo reconozco como mi amigo y será mi amigo hasta el último días de mi vida, porque yo no cambio ni los caballos atravesando el río, ni los amigos atravesando dificultades. Quienes han sido solidarios conmigo, yo seré solidarios con ellos, como ha sido un hombre de la grandeza de mi amigo del alma, Álvaro Leiva Durán. Y con él estuve yo en Caracas. Yo le dije, doctor, yo voy a título personal sin comprometerlo a él. Y estuve en Caracas conversando con el gobierno y con la oposición. Conocí a Rabaduel, quien murió en Ramo Verde. Fue de Chávez y luego fue enemigo de Chávez. Luego hablé con amigos de Pedro Carmona Estuanga, que creo que todavía vive en Bogotá, expresidente temporal cuando salió Chávez en poco tiempo. ¿Cómo funciona el Partido Socialista Unido de Venezuela? La verdad es que Venezuela es hoy fundamental, pero cometió el gobierno de Maduro un error histórico de no reconocer las elecciones y de unos comportamientos
dictatoriales de concentración de poder es el resultado que tenemos hoy. Si él hubiese recibido con inteligencia emocional, un gobernante debe tener tres temas, que ya uno en la madurez lo dice. Uno, inteligencia emocional. Dos, respetar a la oposición. No hay nada más bello que una oposición sólida. A mí me encanta que me hagan con respeto, con respeto. Una oposición sólida y respetar relaciones internacionales. Eso es fundamental. Por eso llega Trump en los momentos más inesperados y la circunstancia de Venezuela está acá. Esperamos que se realicen elecciones y que Corina Machado pueda participar, como también candidatos del gobierno, pero que se le permita a María Corina Machado participar en este proceso con libertad y con opinión. Yo creo que me parece un error de Diosdado Cabello que diga que no se va a dialogar porque es la oposición y que hay que conversar con la oposición. Doctor Luis Fernando Rosas, ya estamos llegando al final de esta transmisión en vivo, pero ¿cuál es su invitación para que lo sigan viendo en los diferentes análisis y en qué medios hacen los análisis? Pues yo estoy haciendo análisis en Focus Noticias que dirige nuestro colega Florencio Sánchez, un éxito. Florencio es un hombre, fue 25 años director, editor de Judicial RCN. En el eje cafetero estoy con Eje Alternativo, dirige un hombre maravilloso, otro hombre conocedor, una autoridad en todo el eje cafetero, lógicamente en todas las redes, dirige el Pepillo Marín, José Octavio Marín. En Manizales, en El Relator y en el programa de Jessy López López del diario La Patria. En Barranquilla, Radio Sinfonía, Cali 24 horas, nuestro colega Carlos Villota en una radio, en los medios de las pequeñas y medianas empresas y medios nacionales que me ocultan algunas oportunidades sobre temas de palpitante actualidad nacional e internacional. Bueno, doctor Rosas, llegando al final, muchas gracias por habernos atendido a esta hora de la noche en nuestro canal de TikTok. Un abrazo, Carlos, y como siempre, yo te le tengo un afecto porque conocí al señor padre y le hago un homenaje a él en estas entrevistas que desde el departamento del Huila que trabajé, usted lo sabe muy bien, yo no he sido cercano a los hijos de Luis Carlos Galán, pero sí es de muy joven, hoy ya estoy ya en la etapa de los 60. En esa década de los 80, un libro que escribí, que es este libro que El País, pero lo compra en librerías Lerner, que ha sido un éxito. De la paz silenciosa a la voz silenciada, cuento cómo fue la época real de los verdaderos. Fui fundador en Río Negro, Antioquia, del verdadero nuevo liberalismo. Yo no he estado con los hijos del doctor Galán, los respeto, pero no he compartido la forma de hacer política de ese nuevo liberalismo en el cual los verdaderos galanistas, como Antonio Galán, que ha sido el gran sacrificado, quien me acompañó hoy en el encuentro de pequeñas y medianas empresas del turismo de Confemec, Antonio Galán, fue el que les llevaba el engrudo Luis Carlos. Y tienen olvidado, constituyente, un hombre grande de la patria. Y en este libro cuento todas las historias de la paz silenciosa, que lo invito a usted y a todos los amigos que están hoy acá en las redes, que son muchísimos, para que lo adquieran en librería Lerner o en todas las librerías alternativas de Colombia. Muchas gracias, doctor Rosas.